Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Qué pasa, señoras, caballeros, inversores todos? Capítulo número 4 ya, estamos sobreviviendo, ya hemos pasado la crisis de los 3. Vamos, vamos. Ya llevamos 4 capítulos en Financial Talks ESP. Y bueno, tenemos un pequeño especial de Navidad, así que vamos a darle caña a todas esas diferentes estrategias, noticias, actualidades y debates que vamos a tener durante esta poquito más de una hora para que disfrutéis vosotros tanto como disfrutamos nosotros. Como no podría ser de otra manera, al principio de cada capítulo vamos a presentar a nuestros jinetes del apocalipsis, empezando por el señor Póker, cara de póker, David Onachea. Muy buenas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Muy bien por aquí, festividad, Navidad. Estamos hoy con uno de los mejores youtubers aquí de Argentina, así que se viene un día grande. No sé si habrá rally o no, eso ahora lo veremos. Haya o no haya rally, ya mereció la pena estar aquí, desde luego. También por aquí cerca, por el norte de España, tenemos a nuestro profe Mikel Goicoechea. Mikel, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas. Pues nada, encantado de estar aquí un día más. Y nada, Navidades, vacaciones para algunos, pero nosotros no descansamos, seguimos aquí al pie del cañón. Muerte, muerte. Y bueno, ahora vamos con nuestra facción argentina. Hoy estamos medio peleados, ¿eh? Yo hoy no cuento, estamos peleados. Tenemos a nuestro Messi con su pantera rosa, ya la echaba de menos, la extrañaba. Ian Blugerman, ¿qué tal? Hola, buenas. Un gusto estar acá de vuelta. Un placer que tengan 2 campeones del mundo hoy. Así que, bueno, aprovechen. Bueno, realmente tienes 5. Tienes dos presentes y 3 pasados, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? Correcto. Pero bueno. Y ahora tenemos lo mejor para el final. Tenemos a un gran... No sé, la verdad es que no sé ni cómo definirlo. No sé cómo definirlo. Un gran dominador de las redes sociales, un excelente popular investor y una persona increíble que le conocimos en su momento en Chipre, Francisco Ortiz. Francisco, muchas gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme y estoy seguro que la vamos a pasar muy bien. Pues sí, un gusto volver a verte y bueno, en este caso vamos a explotar tu facción un poquito más financiera, estratégica. Correcto. Muy bien. Como siempre, acordaos que siempre tenemos la estructura de actualidad, análisis y luego nuestro querido debate liderado por Mikel. Bueno, estamos en Navidad, el fin de año, ya veremos si se realiza o no se realiza el famoso rally de Navidad. Acordaos que oficialmente son las 5 sesiones antes de final de Navidad, por tanto, 24 de diciembre es la primera y las 3 primeras de año. Pero bueno, final de año, incluso final de trimestre, pues normalmente es un momento donde pues siempre hay rotaciones de cartera, hay rotaciones de, bueno, los propósitos de año nuevo que siempre aparecen por ahí. Entonces, es curioso, últimamente, con todo este tema de la IA y con todo lo que se ha ido invirtiendo, están las cosas un poquito más frías. O sea, no quiere decir que no sigamos con esta fiebre IA y que sigan las cosas subiendo y demás, pero parece que las cosas están empezando, por lo menos de cara al primer trimestre de 2026, a relajarse, equilibrarse, rotando. O sea, la palabra yo creo que sería rotaciones. Entonces, ¿qué os parece? Disparo, señor Póker, señor David Bonachea. ¿Qué os parecen estas rotaciones de mercado, posibles rotaciones? ¿Y cómo vemos estos grandes sectores que lo han roto en 2025? ¿Qué puede ser de ellos en 2026? Yo aquí lo siento, Javier, respecto a rotaciones no te puedo aportar mucho. No sé que sí que estoy viendo que hay algo de rotación y tal, pero yo en mi caso propio no estoy realizando ningún tipo de movimiento. Estoy ampliando en renta fija y estoy tranquilo. El señor de los bonos nunca falla. Mr. Bonds nunca falla, nunca falla. ¿Qué nos podéis contar por ahí, Mikel? Pues bueno, sí que estamos en una situación de mercado, al menos como lo veo yo, de cierta fatiga, especialmente igual en el sector tecnológico, ¿no? Algo, por otra parte, que podría ser lógico, porque ya venimos de subidas muy importantes, valoraciones altas, etcétera. Y lo que sí veo es que en los últimos 6 meses el principal índice, el SP500, puede estar alrededor de un 14% arriba, lo cual está muy bien, pero incluso el sector salud y las small caps en estos últimos meses a lo mejor también están empezando a repuntar. Entonces sí que en ese sentido puede haber algo de rotación y también me parece lógico, ¿no? Cuando está muy inflado por un lado, pues que el dinero
al final no desaparece, ¿no? Se va moviendo de un lado a otro y hay que buscar un poco dónde puede estar lo más infravalorado para intentar conseguir ganancias extra. Entonces, sí que veo una pequeña rotación, la veo pequeña todavía, porque la sensación es que no termina de llegar del todo. El Bitcoin, por ejemplo, sí que se está desinflando más, etcétera, pero no llega a producirse del todo esa rotación. No sé si las bajadas de tipos de interés a lo mejor también están sosteniendo de alguna manera esta situación de mercado, pero bueno, por ahora panorama un poco incierto y veremos cómo se nos plantea el año 2026. Mira, Bueno, Javier, ¿quieres? Yo te hago ahí un apunte pequeño, te puedo dar algo de información. Y apúntame lo que quieras. Menos a la cara, apúntame donde quieras. más que rotación de sectores, rotación de activos podríamos ver, ya que los niveles de caja actualmente de los gestores están en mínimos, también en 3%. O sea, esto quiere decir que si los gestores con más capital ya están totalmente invertidos, pues es difícil que veamos más entrada de capital en renta variable. Sí, puede ser. Ahí es un buen dato aquel que comentas, pero bueno, a ver, ahí lanzo varios puntos ahí sobre la mesa. A ver, no nos olvidemos IA, de algún sector, aunque realmente es tecnológico, ha sido el gran éxito de este año. Después tenemos commodities, oro, plata. Y bueno, tenemos, ha habido alguna también por allí, las 7 magníficas, pero bueno, la gran mayoría lo metería dentro de IA. Y otro dato que no es menor, ha habido mucha rotación al sector defensivos, principalmente el XLV, principalmente salud. Algunas como Johnson & Johnson, Eli Lilly ya está casi otra vez en máximos y no están máximos ya. Entonces, cuidado que yo el tema de la IA, yo lo sigo viendo fuerte para 2026. El oro está increíble y más aún, un poco parafraseando lo que comentaba Miquel, normalmente cuando hay bajadas de tipos de interés, tradicionalmente el dólar está más débil. Fijaos que con esta bajada de 25 puntos básicos ya nos hemos colocado en 1,17 altos, no sé si hemos tocado el 1,18. Y esto normalmente viene bien a las materias primas, o sea, es decir, los máximos de 4.500 que tenemos ahora en el oro plata tampoco han sido tan sorprendentes. Bitcoin está dando por saco, con perdón, porque al final ha sido la gran víctima de las políticas extrañas de liquidez que están poniendo sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, yo no lo doy por muerto todavía. Aunque alguno hay por aquí que lo quiere ver muerto, matado, va a sobrevivir, poco a poco. Pero bueno, os dejo por ahí varias píldoras. Rotación quizá de tecnología a salud. ¿Qué pasa con commodities, con el oro, si no sigue bajando, los tipos de interés y no se estabiliza? Y un punto que no hemos tocado, el yen. Os recuerdo que el yen está dando mucho por saco prácticamente desde julio del año pasado, de que hubo esa subida de 25 puntos básicos y se acabó el mundo con los carry trades. Entonces, ¿cómo ves cualquiera de estos puntos? Ian. Yo lo que creo es que hay muchas empresas tecnológicas que estaban a valorizaciones muy altas y que están teniendo una corrección, como Oracle, Palantir, etcétera, y que ese dinero tal vez está yendo a empresas más defensivas, y eso explica que también el S&P esté rindiendo este mes mucho más positivo que el Nasdaq, que es full empresas de tecnología. Y entonces, ¿qué me dices del Russell? El Russell lleva una subidita interesante las últimas semanas. Y mira, de Russell desconozco la subida que tiene ahora, la verdad. No la vi. Bueno, pues sí, lleva una subida bastante interesante. Lo que tiene que uno esté bastante metido, de hecho están máximos, están ahora mismo en 200, el WM, el ETF está en 252,50, o sea, están máximos históricos. Interesante. Esto es también otro punto que puede ser interesante, el tema de las rotaciones. Si bajan los tipos de interés y el dólar está más débil, tenemos por un lado que la deuda es más barata, porque comprar deuda es más barata, ya tenemos pues eso, a tipos de 3,35 y la FED quería apuntar a niveles de 3%. Y al fin y al cabo, a nivel de balanza comercial, pues a Trump le interesa que tengamos un dólar débil. Así que eso puede ser bueno para el tema de exportaciones e importaciones y quién sabe si todavía la guerra de los aranceles ha terminado. Entonces, bueno, Francisco... Igual, si mirás también en las 7 magníficas, Nvidia sigue performando bastante bien, Google está performando bien, y después tenés tal vez Microsoft y
y Tesla. Meta, que están performando un poco más, corrigiendo, digamos. Bueno, tenemos un poquito de todo, pero bueno, Francisco, tú que has dado más vueltas, al mundo que la propia Tierra, ¿qué te parece todo esto del yen y del dólar y de todos estos ajustes que puede haber de cara a 2026? Yo creo que lo que decían antes del tema de la rotación, lo que sí tiene que quedar claro es que es algo saludable, no es algo para preocuparse, porque lo que está pasando justamente es una, no voy a decir desconcentración, pero está bajando el nivel de concentración del S&P 500 o en general de cualquier índice, inclusive global, ¿no? Que son gran parte de Estados Unidos. Entonces, eso es algo saludable, que 7 empresas o que 10 empresas se representen el 10% del mercado mundial no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, eso lo veo como algo positivo. El yen, honestamente, no lo sigo mucho más allá de lo que mencionabas el año pasado, que ese sí fue un momento como que, bueno, todo el mundo hablaba del tema. A mí lo que sí me parece es que el dólar débil no es solo una cuestión, digamos, de tasa de interés, del mercado, todo, lo veo como una tendencia a largo plazo. Yo tengo mi teoría, si bien invierto mayormente en Estados Unidos, como, bueno, casi todos, tengo mi teoría de que Estados Unidos es un imperio en decadencia. Obviamente no va a caer el año que viene ni la década que viene, llevará tiempo, pero me parece que hay, bueno, puntualmente China, ¿no? Si no existieran los aranceles a las importaciones, si no existieran las tarifas, muchas empresas estadounidenses ya no existirían, porque honestamente no pueden competir a nivel escala, a nivel precios, con muchas empresas chinas. Entonces, si no debilitan, digamos, si no tienen un dólar débil, no tienen absolutamente ninguna chance de competir, como mencionaban antes. Entonces, podríamos decir que 2026 puede ser el año de China. Ya ha tenido un buen año, no olvidemos que Alibaba y otras fuerzas del mercado se han revalorizado, pero ¿tú crees que 2026 puede ser el año de China? A ver, yo creo que las valoraciones de las empresas, si uno, obviamente son mercados diferentes y gran parte de las empresas chinas tienen como su principal mercado China mismo, entonces es complicado analizarlo porque no es tan transparente, pero las valoraciones de compañías similares, como podemos llegar a decir, no sé, qué sé yo, Alibaba y Amazon o Tesla y BYD y así, son muy diferentes. O sea, es menos de la mitad, a pesar de que ha sido un año donde China ha crecido más que, o sea, la bolsa de China ha crecido más que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece que hay mucho todavía por crecer. El problema con China puntualmente es que, bueno, no es tan predecible, ¿no? De repente un día el gobierno decide cambiar una política o meter mano en algo y entran todos en pánico y baja todo, como pasó no me acuerdo si fue 2021 o 2022, ¿no? Muchas empresas crecieron mucho este año, como Alibaba, por ejemplo, se duplicó, pero sigue abajo del precio que estaba en 2021. Entonces, queda por crecer, pero no es seguro. Bueno, seguro, aquí en las Nada. inversiones hay poquito, pero sí, efectivamente, los amigos chinos siempre nos sorprenden con algo, pero bueno. Yo también creo que Estados Unidos es un imperio en decadencia y que tal vez le queden 20 años más de, digamos, de siendo la primera economía del mundo. Pero también es como vos decís, China cotiza las empresas con un margen menor en comparación con la de Estados Unidos porque hay un riesgo ahí, Claro. que es el gobierno. Pero sí creo que hay empresas, como vos decís, Alibaba, o por ejemplo también está JD, PDD, Baidu, que para mí podrían ser oportunidades. Yo creo que también una cosa importante es que, al menos analizando el mercado americano, es muy diferente analizar una empresa de servicios que analizar una industrial, ¿no? Entonces, las empresas de servicios, sí, es mucho más fácil, las tarifas le afectan menos, no tienen que importar prácticamente nada, ¿no? Solo simplemente exportan y muchas de las más grandes son empresas globales. Las que están muy jodidas, y es parte de lo que
lo veo complicado para la economía de Estados Unidos, porque hoy en día Estados Unidos a nivel industrial no es competitivo, son todas las que son más de industrias tradicionales. Entonces, y ahí es donde China claramente tiene una ventaja, tiene otra escala, o sea, prácticamente todo hoy en día se fabrica en China o en el sudeste asiático. Entonces, me parece que no hay que englobar a, ok, bueno, todas las empresas estadounidenses no tienen chances, sino que las que son industriales son las que yo considero que, inclusive me animo a decir hasta que es polémico a veces, pero me animo a decir hasta que Tesla existe solo por las tarifas, porque si no los eléctricos chinos no hay forma de competirles. Pero la de servicios no. O sea, Baidu nunca le va a poder competir a Google, Alibaba no le puede competir a Amazon y así, ¿no? Yo creo que es que son niveles diferentes, y bien creo que, como comentáis, el tema de las emergentes puede ser un punto a tener en cuenta en estas rotaciones. El sectorial es importante. En Electric Vehicles, como tú dices, es que BYD y las otras que hay, es que para mí Tesla no es una compañía de coches, para mí es una compañía de datos, pero bueno, eso ya sería, lo podríamos discutir de otra manera, pero bueno, y con el señorito Musk detrás, hay muchos intereses. Pero un punto que no hemos sacado todavía, y quiero que hable el señorito Póker, es el tema de renta fija. El señorito Póker ha metido más posición en renta fija, y la renta fija ahora mismo no es que no haya dejado de ser sexy, está más o menos en un 2% de media en euros, en un 3%, bueno, 3,75, ¿no? Creo que es en dólares. Pero bueno, no tenemos que irnos solo a ultra corto plazo, a temas de, pues eso, a T-bills de ultra corto plazo y demás, sino podemos a lo mejor pensar en algún TLT o incluso en bonos de 7-10 años. David, ¿cómo lo ves para 2026? Yo a largo plazo, o sea, ahora mismo los bonos te están dando más de un 4% de 10 años o más en Estados Unidos. Aquí tengo que hacer un poco de defensor del diablo, aquí del abogado del diablo del dólar. Yo debilitamiento del dólar no lo veo en ningún lado. Como veis, os he adjudicado un poco, o sea, os he puesto la gráfica y podéis ver desde 2015 que está en el mismo punto, exactamente en el mismo punto. Este era un poco un ejercicio de zoom out, al igual que hicimos con el euro-dólar. Anteriormente estuvimos mirando si había que cubrir euro-dólar siendo europeos. Era una tontería porque a 15 años estaba en el mismo punto y acabamos pagando un 1%, 2% de cobertura. Pues esto es un poco con el DXY, que viene a ser el dólar, frente a una canasta de monedas, que es el 50-60% es el euro. Luego está el yen, que es un 15%. El 10% es la libra y las tres monedas más serias, que es el dólar canadiense, el franco suizo y ¿quién me queda por ahí? El australiano. La corona sueca está ahí entre ellas. Bueno, la cosa es, ¿quién va a sustituir al dólar? Vamos a ver, ¿quién va a sustituir al dólar? ¿El euro va a sustituir al dólar? Yo el euro no creo ni que esté vivo en 20 años. No digo más. ¿El yen va a sustituir al dólar? El dólar no compite contra ninguna otra moneda. No tiene rival. El dólar está compitiendo contra otras formas de dinero, como podría ser el oro, por ejemplo. O si quieres meter ahí a Bitcoin, vale, pero el mercado es muy pequeño, diría que sería un futuro competidor. Hay un punto interesante, David, y es que el dólar, perdón que te interrumpa, el dólar ha estado muy asociado últimamente al petróleo. Muchísimo. Acuérdate que había acuerdos con la mayoría de los países de la OPEP que tenían que ser todo en dólares. Entonces, eso hasta hace no tanto ayudaba, pero bueno, con el petróleo en horas bajas, cuidado. Al hilo de eso, te voy a hacer una reflexión que, bueno, igual es un poco conspiranoica, pero todos sabemos que China ha estado acumulando oro, ¿no? Y ha estado vendiendo dólares a través de bonos. Ojo, cuidado, porque las empresas chinas realmente están cargándose de bonos, pero bueno, lo que es el gobierno está vendiendo bonos y está acumulando oro. ¿Por qué creéis que está haciendo esto? Para el tema de la devaluación de la moneda fiat, no lo sé. Si te fijas, exactamente en el momento en el que empieza a incrementar, es justo cuando sancionan a Rusia tras la invasión a Ucrania. Ahí empieza a acumular, o sea, empieza a saltar el oro y la venta de dólares. Ahí ya puedes tener tus dos versiones. Una, que simplemente se están cubriendo ante ese riesgo, y dos, pues que estarían preparando la invasión de Taiwán y estar cubiertos ante esas posibles sanciones futuras. Porque es justo en el momento en el que le aplican las sanciones a Rusia
ellos empiezan a incrementar. A ver, El oro yo creo que la opción número uno, sin lugar a dudas. La opción número dos, bueno, esa es la que podemos discutir, pero la opción número uno de cubrirse de ese riesgo, yo no tengo duda de que China... la diferencia entre China y Estados Unidos es que China piensa a largo plazo, y largo plazo por eso son cientos de años. No piensan para el año que viene, ¿no? Entonces, yo no tengo ninguna duda que a China le gustaría que el yuan sea la moneda de referencia, ¿no? De hecho, ya ha empezado a hacer swaps con un montón de países, incluyendo el nuestro ya, y con la famosa Belt and Road Initiative ha empezado a meterse, hay, no sé, no sé si más de 100, pero hay decenas de países, docenas de países que ya están endeudados con China, y muchas veces ahí es todo en yuan. O sea, no pasa nunca por el dólar. Entonces, no me parece extraño que esté haciendo eso. Ahora, lo de Taiwán no lo sé. A mí, yo creo que eso de Taiwán me parece que es un buen punto, porque si vos tenés todo en dólares y después Estados Unidos te prohíbe usarlos, claro, básicamente te quedaste sin fondos. es que ya ha visto lo que le ha pasado a Rusia. Tarde o temprano China va a atacar Taiwán. El tema no es si va a atacar o no, el tema es cuándo. Y para eso tienen que estar cubiertos. Igual yo cambiando un poco, sacando un poco ese foco, para mí lo que me parece muy importante es que hay mucha gente, por ejemplo, al menos en Argentina, que dice, no, yo voy a comprar dólares y los pone abajo de la cama, así como se dice, y ahorra dólares en vez de invertirlos. Y si vos te pones a ver la cantidad de poder de compra que esas personas en este año perdieron por creer que estaban invirtiendo en dólares, yo creo que ese es el principal foco que deberíamos hablar, porque es una oportunidad y un costo que paga la gente, que por no tener educación financiera termina perdiendo un montón de plata. Entonces, para mí, yo lo que quería destacar es que el debilitamiento del dólar también trae a colación a la gente que solo se guarda el dinero fiat y no lo invierte, que hay que empezar a invertir. Si le metes ya encima el tema de la inflación para ese tipo de perfiles, madre mía, estamos fastidiados. Pues mira, ya que me la dejas votando, estamos hablando de debilitamientos de dólar, estamos hablando de China, estamos hablando en general de países emergentes. Nuestro gran amigo y compañero Francisco, la verdad es que ha estudiado bastante el tema. Y para la parte de análisis, que es para donde vamos a pasar ahora, pues bueno, nos va a contar algún secretito, ¿no? Algún secretito de las emergentes. No sé si es un secreto, pero sí creo que es algo importante, porque yo considero que, al menos en mi experiencia, considero que la gran mayoría de la gente ignora los mercados emergentes. Si uno habla con un principiante o inclusive si uno escucha los consejos que se dan gratuitamente en Internet, siempre se habla del SP500, el SP500, el SP500. Y la gran mayoría ni siquiera entiende que son 500 empresas grandes de un solo país, ¿no? Pero inclusive cuando aprenden, después de años empiezan y aprenden y dicen, bueno, ¿qué? A ver, voy a diversificar, me voy a un ETF global. Y un ETF global sigue invirtiendo, no sé, el 60% en Estados Unidos, el 20% en mercados desarrollados y solo el 20% en emergentes, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, desde mi punto de vista, tener exposición a los mercados emergentes? Bueno, principalmente porque la mitad de la población mundial vive en mercados emergentes. Son prácticamente 4 billones o 4.000 millones de personas. También, no solamente son muchos, sino que gran parte del crecimiento poblacional a nivel mundial va a venir de esos países. No me acuerdo exactamente la estadística, pero es casi como 90%, porque los países desarrollados tienen una tasa de natalidad bajísima. Entonces, queda claro que gran parte del crecimiento en el futuro va a venir de estos mercados. Ahora, invertir en mercados emergentes parece fácil, pero no, desde mi punto de vista no lo es tanto. Parece fácil porque, bueno, porque como para invertir en todo hoy en día existen ETFs, ¿no? ETFs que
diversifican, invierten en todos los países, siguen algún índice de mercados emergentes, invierten en empresas de al menos 20 países. Desde mi punto de vista, eso está bien si uno no tiene el tiempo y quiere diversificar y bajar el riesgo, no los conoce, pero me parece que para estos países en particular, desde mi punto de vista, lo ideal es tratar de enfocarse en las empresas que ya son líderes. Algunas son literal de clase mundial y además son globales. Que sean, por ejemplo, una empresa, que una empresa sea china, no quiere decir que solamente su mercado sea China, ¿no? Entonces, tengo acá un pequeño listadito de empresas que para mí algunas son más regionales, otras son globales, pero para mí son prácticamente todas de clase mundial. Y bueno, la que más destaca, sin lugar a dudas, es, por ejemplo, que está dentro de las emergentes, es Taiwan Semiconductors, ¿no? Básicamente, una de las 10 empresas más grandes del mundo, clave para todo lo que es la inteligencia artificial, fabrica los chips de todo, o sea, si crece Apple, si crece Nvidia, si crecen todas las empresas más grandes de Estados Unidos, Taiwan Semiconductor va a crecer, ¿no? Si uno no invierte en mercados emergentes, si uno invierte solo en el SP500 o inclusive si uno invierte, bueno, en un ETF global sí tiene algo de exposición, no tiene esta empresa que es una de las mejores empresas del mundo, o sea, tiene márgenes increíbles, el management es muy bueno. ¿Qué te parece esta empresa versus ASML Holding? Yo las tengo las dos. Es parte de la misma cadena de valor. O sea, yo las tengo las dos y son parte importante de mi portafolio. Son diferentes. ASML tiene un monopolio prácticamente hasta que China llegue a ese mismo nivel, ¿no? Todavía no lo está. Taiwan Semiconductor sí tiene competencia, porque está Samsung, hay otras empresas. Lo que tiene es que normalmente estamos hablando de contratos a largo plazo con clientes muy grandes donde cambiar no es fácil. Entonces, Taiwan Semiconductor le fabrica los chips a Apple, no es que Apple de un año para el otro va a cambiar así fácilmente, ¿no? Entonces, me parece, son empresas diferentes. Un producto, para el que no sabe, un producto de ASML cuesta, no sé, $500,000, creo. No me acuerdo, pero eso es como fabrican las máquinas que después TSM usa para fabricar los chips, para que después Nvidia usa para después venderle a Google, por ejemplo. No a Google, porque fabrican los suyos, a otras empresas de inteligencia artificial, ¿no? Por allí entonces, nada. En algún lugar vi, Francisco, que para replicar lo que hacía TSM hacía falta 50 años. Una empresa necesitaba 50 años para llegar a replicar lo que están haciendo ahora. Eso es lo de ASML. No, sobre TSM. Eso no, ojalá sea así porque tengo bastante, pero, pero yo no estoy tan seguro porque sí sé que digamos que están muy avanzados, pero sé que Samsung y algunas empresas chinas están, digamos, más cerca, y tanto como 50 años. Pero de todas maneras, es una empresa con márgenes increíbles, con poca competencia, ¿no? Y con clientes que no paran de crecer. Ese es un ejemplo. Yo por ejemplo, ahí tiene competencia Samsung y después tenía a Intel. Pero ahora que Trump quiere sacar a Intel y lo quiere poner en juego, para mí es muy difícil que Intel llegue a competir la TSM. A ver, o sea, se quedaron muy atrás. Hoy en día, a ver, este año, después quiero pasar a otros países y otras empresas, pero hoy en día en particular TSM ha subido bastante este año. Sin embargo, sigue muy por debajo de las valoraciones de empresas americanas, por lo que hablábamos recién, ¿no? El riesgo Taiwán, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no se le quiere ni acercar. Pero después, en China hay un montón de empresas que, por ejemplo, algunas no... La mayoría conoce solo lo que cotiza en Estados Unidos, porque de nuevo, es como que la mayoría de la gente que invierte solo está enfocado en el mercado americano. Entonces, conocen las que cotizan en Estados Unidos, pero la mejor empresa de China es Tencent. No hay ninguna duda, es gigantesca y 1.5 mil millones de personas
no pueden vivir su día a día sin usar un producto de Tencent. Porque China no funciona sin WeChat, ¿no? Entonces, de nuevo, son empresas a las que uno no tiene acceso si uno no invierte, de nuevo, en emergentes. Y así tenemos, o sea, varios de los países más grandes del mundo. Tenemos India, tenemos Brasil, tenemos México, Indonesia, cientos de millones de personas en cada uno de estos países. Después tenemos emergentes que tienen mucho futuro y que crecen muy rápido, como, bueno, Corea del Sur, ¿no? Que entra Samsung también, a la que no se tiene exposición si no se invierte en emergentes, o directamente en la empresa. Tenemos Emiratos Árabes, por ejemplo, que es chiquito, pero es un país que funciona bien, ¿no? Y nada, me parece que es fundamental como parte, invertir en emergentes es fundamental como parte de un portafolio diversificado globalmente, porque apostar por un país o por una región específica, desde mi punto de vista, es muy riesgoso. Después tengo algunas empresas así que podría nombrar, que algunos las conocerán, otras no. Pero bueno, lo que decía recién, SM, Tencent, Alibaba, tenemos Pinduoduo, que recién la mencionaba Ian, esa también es bastante una buena parte de mi portafolio. Creo que está bastante, barata. sí, está bastante subvaluada porque la gente ve la parte internacional. Pinduoduo tiene dos partes, la parte china, que se llama Pinduoduo y que es como una especie de mayorista online, y después está la parte de Temu, que es la que conoce el resto del mundo, que es esto que venden cualquier cosa, todo baratísimo, ¿no? Online. Entonces, con el tema de las tarifas de Trump a China, todo el mundo se empezó a asustar porque había estado creciendo a tasas increíbles en Estados Unidos como e-commerce, pero en realidad su negocio principal sigue siendo dentro de China y la empresa está muy bien valuada. Después tengo, a mí una que me encanta, y dentro de Toro es una de las principales también, es el Nubank de Brasil. Recién apareció es NU, el ticker. NU. Es un Es banco el banco digital más grande del mundo. Sí, es un banco digital brasilero pero que por ahora solo está en México y en Colombia, y ya es un monstruo, y es un banco que se creó digital de cero. Es un banco que no es como el resto que se digitalizó un poco, o como una fintech que tiene algunos servicios, pero no es completamente un banco. No, esto es puramente un banco. Ahora dijeron que públicamente que van a salir, van a empezar a operar en Estados Unidos, que eso ya es un mercado como completamente diferente. Pero bueno, si uno entra en los números, es como si les dijera, no sé, 10 veces más eficientes que los bancos tradicionales. Y ya tienen más de 100 millones de usuarios. Entonces, otra empresa... Eso no es muy complicado, Francisco, ser más eficiente que un banco tradicional. Totalmente. Más eficiente que Toro Money, Francisco. ¿Cómo? Más eficiente que Toro Money. Bueno, no lo sé. No, pero... Tampoco es un banco. También dicen que quieren entrar en Argentina, Nubank, que hace poco estuve leyendo que iban a comprar creo que Brubank o ya lo un compraron. Sí, banco así. ellos habían intentado entrar hace unos años, pero después, bueno, crisis. A ver, Argentina es un mercado que es muy, muy complejo a nivel financiero, ¿no? Entonces, bueno, no entraron. Otra empresa que a mí me encanta, que esta sí está más como debajo del radar, que no es tan conocida, pero la probé como usuario justamente viajando por China y me parece la mejor, es Trip.com, que es Tcom. Y me parece verdaderamente, para mí es la mejor empresa del sector viajes del mundo. O sea, todo el mundo habla de Booking, todo el mundo habla de Expedia. Para mí Trip.com es... Seguramente ustedes usaron algún producto sin saberlo, si han reservado algún vuelo en Skyscanner. Esos también son los dueños de Skyscanner. Pero en China son todo, ¿no? Y hoy en día, que después de la pandemia, los chinos dejaron tanto de salir fuera, al exterior. No sé si lo han visto por ahí. Bueno, los tres que viven en Europa, ya no hay esos, ya no se ven esos grupos de 30 chinos que iban con el guía. ¿Dónde están? Bueno, la gran mayoría está viajando dentro de China.
En China sí, yo estuve 2 veces este año y me tocó un fin de semana largo sin saberlo y había literal 1 millón de personas en la calle en Shanghái. Y bueno, toda esa gente está comprando en esta plataforma, ¿no? Bueno, después tengo Baidu, más conocida, Petrobras. Gran aliado de mis viajes, trip.com. Después, bueno, Baidu, que ha estado... A ver, Baidu, para muy simple, no lo quiero hacer muy larga, pero Baidu, muy simple, solía ser el Google de China, ¿no? Hoy en día está muy enfocado en inteligencia artificial y es uno de los que están más avanzados en tema de autos autónomos, ¿no? Entonces, nada, ha crecido un poco alrededor de esa tesis, de ese shift hacia inteligencia artificial. Una que me gusta es Petrobras, esa industria más tradicional, la petrolera más grande brasileña, está a muy buen precio, paga un dividendo muy alto. Paga un dividendo muy alto, que es variable, obviamente, dependiendo del precio del petróleo. Pero es interesante. Esa está en pesos argentinos, ¿eh? Bueno, así ya la tienes. Ahí fíjate abajo, dice. Ahí está. Sí. Varía 20 y pico mil millones de dólares. Y después nada, me queda una más, que esta sí es poco conocida. Es, al igual que Tencent, solo cotiza en Hong Kong, entonces, como la mayoría de la gente no tiene acceso al mercado o desconoce completamente, es una empresa más industrial, que es Midea, que es el ticket 0300. Y es muy... Claro, en muchas plataformas ni siquiera aparece, literal. Y es una... No sé si lo han visto, pero caminando por muchos países, prácticamente todos los aires acondicionados o todos los electrodomésticos en general son de esta marca. Y es una marca que tiene mucha presencia en China, pero también está creciendo tremendamente a nivel global. Sí. Y dale. No, los que estamos en Europa, ha salido anunciado por Haaland. Pero bueno, ahí lo tenéis que... Mi idea está funcionando bastante bien. Pero dale Francisco, sí. que quiero preguntar. Tengo muchas ganas de preguntarte por una. Estaba esperando que me hables de Mercado Libre. Bueno, y justo, la última que quería mencionar, que para mí es una empresa increíble, pero ¿por qué no la mencioné? Porque Argentina no es un mercado emergente. Argentina ni a emergente llega hoy en día. Por eso no está en estos índices. Y por eso creo que es una que por ahí hay que sumar a nivel individual, obviamente, después de analizarla y si les parece bien. Personalmente creo que hoy en día está a buen precio. A largo plazo, obviamente no es una empresa que es barata, pero tiene un crecimiento brutal, con unos márgenes muy altos. O sea, es referente absoluto, no solamente en Argentina, en Latinoamérica. Y tiene un potencial gigantesco, sobre todo, para los que no conocen, Mercado Libre tiene como 2 grandes patas. Son varios negocios, pero tiene como 2 grandes, que son los centrales. Una en la parte de e-commerce y otra en la parte de fintech. Es como si fuera Amazon más PayPal más UPS también, porque tiene la parte de logística desarrollada propia. Y bueno, nada, a mí también es una de mis principales posiciones. Me parece una empresa verdaderamente increíble. La empecé a comprar, no sé, en el 2017, cuando estaba a 700 o menos. En el 2022 volvió a bajar alrededor de ese precio, volví a comprar más y nada. Me parece que es una empresa interesante. Me ha sorprendido Baidu, la caída de cuánto es desde 2021. Pues eso que es un 80% o algo así, sí. Hasta mínimos. O sea, sí. Un gigante como... Es que le pasaron 2 cosas. Fue una combinación de 2 cosas. Primero, que fue cuando el gobierno chino empezó a meter más en empresas tecnológicas, que ahí cayeron todas. Si ves el gráfico de Alibaba, probablemente sea similar. Pero además, a Baidu en particular, lo que le pasó fue que empezó toda esta narrativa de ya nadie hace búsquedas. Que en China puntualmente es verdad. En Occidente no. En Occidente
todo el mundo lo daba por muerto a Google y en realidad todo el mundo sigue usando Google y ahora Google recuperó y cambió la narrativa y ahora es líder en inteligencia artificial, etc. En China, normalmente, China en cuestiones de Internet están mucho más avanzados. A pesar de que está censurado, están mucho más avanzados. Entonces, verdaderamente ya nadie busca absolutamente nada, porque todos están en una super app que es WeChat, que es la de Tencent, y todo pasa dentro de esa... que en Occidente ni siquiera existe el concepto de super app. Es el sueño húmedo de Elon Musk, y no lo va a lograr nunca porque nosotros no nos meteríamos todo dentro de una sola app. Entonces, la gente dejó de usar Baidu porque ya no busca y está todo el día en WeChat y todo se escanea con QR y ¿Tú funciona. que has estado allí, Fran? El tema de los coches autónomos que tienen su propio carril y demás, ¿es cierto eso? Donde Que tienen los taxis su propio carril de coche autónomo y desde hace ya un par de años. yo eso no lo vi porque no fui, o sea, China está como muy estructurado en que cada ciudad tiene como nivel 1, nivel 2, nivel 3, así, y como van lanzando así. La más avanzada por lejos en cuestiones tecnológicas es Shenzhen. Ahí no estuve, ¿no? Que ahí es donde ya los drones hacen delivery, los robots caminan por la calle, es una locura distópica. Yo estuve en Shanghái y en Beijing, como ciudades grandes, y a principio de año había taxis autónomos, pero en ciertas zonas. O sea, que ni siquiera era un carril, sino que era en esta región de la ciudad, te puedes tomar un taxi autónomo sin ningún problema. Pero no era todavía full abierto con carril exclusivo. Yo estuve en China en 2017 y no me quiero imaginar lo que cambió. Lo que sí me di cuenta en China en ese momento fue que me llamaba la atención. Yo me acuerdo que tomé un tren desde Shanghái a Guangzhou y me llamaba la atención viendo por la ventana un montón de ciudades fantasma. Que vos decías, edificios de la puta madre y acá no vive nadie, no hay una sola persona. Eso terminó derivando también en la caída de Evergrande y Sí. en toda la crisis que también ahí dio que caiga también el mercado tan fuerte en China. Y después cambiando el tema a lo que decías de Meli, quiero decir que Meli en esta caída que tuvo durante estos últimos 2-3 meses de corrección, yo ahí roté el portafolio y ahora es mi top 1 en eToro. Sí. Así que... Sí, yo por eso creo que hay que tener un poco de cuidado, a pesar de que yo soy pro, sobre todo para la gente que es más principiante, yo soy pro de decirle, bueno, diversificar como para reducir el riesgo, no concentrarse a la gente que no está en el día a día. Puntualmente en emergentes, yo no estoy, ahí sí creo que es mejor concentrarse en algunos líderes indiscutibles, porque si no, en el paquete te entran todas. O sea, te entran las que se funden, las que son estafas, pero que no está bien regulado en ese país, como que te entran todas. Entonces, es una de las excepciones para mí. Donde había una empresa india que ha subido un 55.000%, porque era, no sé qué era, qué empresa era, se llamaba, y puso Semiconductor de nombre, y como allí no tienen ninguna, todo el mundo empezó a invertir ahí. Pues resulta que tenían 2 empleados. Claro. Bonachea Semiconductors. Tal cual. Seguro. 1.000 millones ahí, pues nada. A ver, yo todo este tema de mercado de emergentes me parece apasionante, la verdad, no controlo demasiado. He solido hacer alguna operación en el pasado y la verdad es que, bueno, me he llegado a pillar un poco los dedos, sobre todo en cuanto a coste de oportunidad, ¿no? Tal y como planteas tú, igual empresas individuales y tal puede tener sentido, pero bueno, hay gente que igual está pensando ETFs de ciertas zonas, ciertos países, etcétera, y yo con eso sé que no es lo que has planteado, pero sería cauto y también me gustaría advertir un poco también de los riesgos que hay en ese tipo de operaciones, pues esos países, riesgos regulatorios, riesgos institucionales, de infraestructuras, incluso de divisas, ¿no? Todos esos riesgos para la gente que nos está escuchando, ¿no? Igual que puede mostrar interés en invertir en mercados emergentes, también creo que son factores a tener en cuenta. Y de entre todas las empresas que has presentado, la verdad es que la mayoría más o menos las conocía, las he escuchado y tal,
No sé qué opinión tenéis, por ejemplo, de si conocéis alguna empresa africana que pueda ser interesante, o no sé si por ese lado habéis escuchado algo o por ejemplo, esa región no la veis tan interesante. En las mineras. Yo me lo pregunté en algún momento y simplemente así sin hacer ningún análisis ni nada, para tener algo de exposición, me acuerdo que invertí en un e-commerce que se había puesto de moda en el 2021 cuando todo lo online estaba de moda. No me acuerdo exactamente ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Imagínate, borré la memoria de lo mal que me fue. El problema en África es que los mercados de capitales no están desarrollados. Entonces, muchas veces, por más que haya buenas empresas, no cotizan o no tienen liquidez o no. Entonces, tiene que ser algo muy, muy, muy grande que cotice en, no sé, en Londres, por ejemplo, ¿no? O en Sudáfrica. O en Sudáfrica, pero aún así el mercado, o sea, por ejemplo, la mejor analogía o una buena analogía es Argentina. Si una empresa argentina cotiza solo en Argentina, es mini, o sea, una microempresa. Porque si es buena empresa, tiene que cotizar en otro lado, porque el mercado argentino es muy, muy chico. Entonces, el mercado libre que mencionábamos recién, bueno, ni hablar. Ni cotiza en Argentina directamente, cotiza solo en New York, ¿no? Entonces, con África me da la sensación de que pasa eso. Los mercados de capitales no están muy desarrollados, no hay grandes empresas y es un poco difícil tener exposición. Ahí decía Javier, mineras. No sé si tenés algo en particular. Hay una que se llama Santi, una minera que se llama Santi, que es la única que me acuerdo. En su momento vi diferentes, porque me agarró la curiosidad y agarré el ETF de África y me puse a analizar todas las empresas y dije, no tiene sentido invertir en una de estas. No, el mercado más interesante ahora mismo es el sudafricano, que es el que veis ahora mismo, que es el top 40, ¿vale? O sea, es el SP500 de Sudáfrica, es el más interesante. Aún así, tiene el problema endémico que comenta Francisco, el tema de, bueno, no tiene mucha liquidez. Pero quitando mercado Sudáfrica, que es el más potente, mercado de Nigeria y ya muy de lejos, mercado marroquí, en general, pues para ver mercados en general, lo que son empresas, las mineras están empezando a crecer bastante, sobre todo precisamente por la mano que está metiendo China. Entonces está empezando a reflotar, pero todavía le queda mucho camino. Dos preguntitas rápidas, Francisco, antes de pasar. Yo quería decir una empresa también de India, que justo Fran no trajo colación, ninguna de India, una que se llama Infosys. Ah, bueno, que sí. Es la única tecnológica internacional potente. Sí. A mí lo que me pasa con India es que mucha gente por ahí dice, India es la próxima China, ¿no? Como que cliché. Como, bueno, China ya creció, ya es súper desarrollado, India todavía no. Y a mí me parece que pensar eso es un error. Son dos países completamente diferentes, con culturas completamente diferentes. En China, Xi Jinping habla y el 80-90% le entiende y normalmente está de acuerdo o está forzado a estar de acuerdo. En India, ni siquiera tienen el mismo idioma. O sea, el presidente habla y el 80% no le entiende. Y además tiene un sistema de castas que por más que digan que ya no es legal lo que sea, en la práctica funciona así. Entonces, imagínense el nivel de ineficiencia que tiene no solo una empresa, sino la sociedad en general por esa limitación de no poder cruzarse o a veces ni hablar o a veces ni nada con un montón de otra gente simplemente por el color de piel o las familias donde nació. Entonces me parece que tiene que pasar muchísimo tiempo para que India verdaderamente como explote y crezca. Va a crecer, sí, capaz crece mucho, pero para que llegue al nivel de desarrollo que tiene China, la veo complicada. Bueno, para ir cerrando, chicos, un par de cositas, aparte de la gran cantidad de ejemplos que nos ha puesto Francisco, muchas gracias. Voy a poner algunos indexados, ¿vale? Para los que queréis emergentes tenéis el EEM, que ya lo hemos puesto por aquí, bastante negociado. Para India tenéis INDA, ¿vale? INDA también está bastante negociado. Para África te voy a dar uno que llevo yo, Javier, mira el PAN Amundi. Dame ticker.
Pan África. No, eso es la empresa. Este es de Amundi. Aparecerá el Pan Amundi igual o... Qué loco que llame Pam. Sí. Llame África. Un 50% lleva este año arriba. Pan Bueno. con N. Pan Amundi o Pan África. A ver si sale. Sí, por ahí va mi pregunta. Creo que es de las que mejor lo está haciendo ahora mismo. Lleva un Ahí año. apareció. Primero. Y luego China no hemos comentado, pero tiene el problema de la natalidad que va en descenso todavía. No es tan alarmante, pero bueno. Bien. Y una última que os voy a poner, que me parece curioso que Fran no lo dijese, es More Threads, que es de la que estuve hablando. Es que no creo ni que esté. Espérate, estoy en fondos. More Threads, que es una que ha salido hace poco. Mira, aquí está. Que básicamente se hizo un por 6 nada más salir, o sea que ha salido hace poquitos días. Esto lleva unas pocas semanas, que se supone que pretende ser la Nvidia china. Eso es. Entonces, bueno, vamos a ver si realmente cumple esta subida tan brutal. Ahora mismo está intentando buscar algún tipo de suelo. Ahí arriba se dejó de hablar de ella, ¿no? Sí, más o menos por aquí. A ver, ahí ya se dejó de hablar. aquí. A ver, realmente tiene mucho que hacer. Ahí vendió Xi Jinping. Sí, efectivamente. Aquí hizo un rug pull. En este canal somos muy fan de hablar de la gestión del riesgo y tal. Estas empresas, desde luego, no entran en... Ojito, ¿eh? No, para mí Meli realmente es la mejor de todas. Entra, incluso está dentro del Nasdaq 100, que es el ETF por excelencia de las tecnológicas. Meli no es un consejo de inversión, pero me parece que todos tenemos muy poco Meli. Pero no es consejo de inversión. Efectivamente, No es nada de lo que hemos dicho aquí es consejo de inversión. Pero bueno, a ver, últimos pasos, última fase. La verdad es que me ha encantado cómo se nota que nos gustan los emergentes. Muchísimas gracias, Francisco, porque has alimentado aquí las ganas de emerger de cada uno. Miquel, ¿qué nos traes hoy para debatir? Pues nada, hemos tocado el tema así un pelín de refilón, pero bueno, vamos a profundizar un poco y saber las opiniones de nuestros invitados de hoy. El tema que os traigo es si es buena idea indexarse. ¿Qué opinión tenéis al respecto para el inversor medio? No estoy hablando igual de un popular investor, sino de un inversor medio. ¿Qué ventajas, qué inconvenientes tiene? ¿La recomendáis o no? ¿Qué opinión tenéis al respecto? ¿Indexarse, sí o no? Depende. ¿Indexarse dónde y cuándo? Indexarse ahora, que es lo que decía Frank, que todo el mundo SP500, no sé qué, pues probablemente llegues tarde y mal para entrar ahora. Si miras a 10 años vista, se espera que pierdas dinero si inviertes hoy en SP500. Eso es lo que pasa en la historia, estas valoraciones. Entonces, pues bueno, siempre es mejor que no hacer nada, que inviertas a largo plazo y tal, pero yo diría que llegas un poco a un sitio donde está sobrecalentado todo para indexarse, vamos. Yo lo veo también un poco así. O sea, en general, indexarse me parece una herramienta muy buena para empezar. Es decir, si no tienes ni idea de te quieres empezar a meter, a lo mejor pues un indexado, no tiene por qué ser en S&P 500, pero un indexado puede ser buena idea para ir cogiendo más o menos tracción o al final qué estilo de inversión te gusta. Me parece también buena idea para, bueno, si quieres en vez de tener una cartera más haciendo stock picking, ¿vale? Pues como pasa con la mía, que la mía, salvo Circle, la mía está centrada en tipos de activo, ¿vale? O sea, busca más tipos de activos, un nivel más top que un nivel más a nivel de picking también me parece interesante. Y bueno, en general, pues estar expuesto a un tipo, estar expuesto sin comerte la cabeza, en general. Yo en mi caso creo que para el ahorrador mortal que no quiere estar metiéndose a elegir, lo más simple es promediar a largo plazo 30, 40 años y hacerte tu jubilación. Entonces estoy a favor de la indexación. Después podés elegir si indexarte solo en Estados Unidos, en Europa o en emergentes, pero para mí el inicio es indexarse. Después, si empezás a aprender y querés empezar a elegir acciones, es otra cosa, pero para mí el inicio es indexarse siempre.
Y después, por otro lado, también vengo a proponer un sueño, que es un índice que sea 20% David, 20% Fran, 20% Javier, 20% Goy, 20% yo. To the moon. El índice Financial Talks es Ahí sí que indexarse tiene sentido. BlackRock, Amundi, iShares, Vanguard. Podemos hablar. Sí, yo comparto totalmente lo que dice Ian. Para empezar, para el inversor principiante o incluso intermedio que no quiere dedicarle horas, creo que es buena idea. Bueno, luego el tema es indexarse a qué, ¿no? Pero es verdad que estas valoraciones igual es complicado, pero en general, como filosofía de inversión, tiene bastantes puntos positivos. Perdón, pues costes bajos, poco esfuerzo, buen rendimiento en relación al esfuerzo que haces, ¿no? A las horas invertidas y un rendimiento en general medio bastante aceptable según en qué momento entres, lógicamente, eso condiciona mucho. Y luego, por otra parte, está también que la gestión activa no siempre garantiza mejores rendimientos. Entonces, bueno, todos esos puntos también creo que son importantes tener en cuenta. Luego es verdad que los rendimientos van a ser menos espectaculares que si eliges que haces stock picking, ¿no? Eso también sería la contraparte de indexarse y que te equivoques también al elegir el índice o el momento en el que empiezas con la inversión. Pero bueno, yo soy partidario. Yo creo que yo también estoy a favor y creo que, no sé si estoy de acuerdo con lo último que dijiste. Para mí, haciendo stock picking es más probable que pierdas dinero que indexándote. Para mí es así, ¿no? Y una cosa importante, creo que, y la clave es, que creo que, bueno, todos mencionaron de alguna forma u otra, es, bueno, ¿a qué índice? Porque mencionamos, no, porque las valoraciones de hoy que están altas, que a 10 años esté estudiado, pero cuando hablamos de eso es porque de nuevo estamos asumiendo S&P 500 o inclusive tecnológicas estadounidenses, pero las valoraciones en otros lados no son muy altas, ni históricas, ni comparado con otros. Entonces, de nuevo, depende de los índices. O sea, el que invirtió en Europa este año le fue mucho mejor que el que invirtió en Estados Unidos, el que invirtió en emergentes depende. El que invirtió en Japón en los años 90, que en aquel entonces era el S&P 500, Japón era el S&P 500, todo el mundo invertía ahí y era lo que todo el mundo tenía que meterse, Sí. pues se comió 30 años de pérdida de dinero. Recién este año recuperó. Ahora lo recuperó. Bueno, o quien se Y metió te en digo, oro, el que metió ahí dinero recuperó hoy. quien se metió en oro antes del 2002 también se comió bastante. Pero bueno, Francisco ha sacado un punto que también muy interesante. El tema es de en qué índice, porque indexarse no es simplemente el SP. O sea, es decir, yo hay uno, ya por curiosidad, hay uno que se llama YOLO. Si os interesa, YOLO, que es para empresas de cannabis. O sea, si hay algún curioso. O bots, por ejemplo, fuera de bromas, BOTZ. Bueno, de momento le falta por demostrar cosas, pero por ejemplo tenéis uno de robótica e inteligencia artificial, o sea, es decir, hay muchas cosas. Sí. Y hay un punto muy importante, muy importante, y es el perfil, ¿vale? Que es muy jodido que cada uno saque su perfil de inversor, ¿vale? Entonces, indexarse estamos con lo mismo. Las indexaciones clásicas, pues puede ser que sea interesante y al comienzo para empezar, pero claro, no. Pues como le pasa a David, por ejemplo, David le da muy fuerte a los bonos, tienes ahí índices de bonos o tienes, ¿cómo se llama? Cestas que te pueden simular, no es exactamente un indexado, pero bueno, más o menos puede hacer las mismas cosas y puede ser tremendamente interesante, ¿vale? O sea, es muy importante saber qué perfil de inversor eres porque no es lo mismo alguien más arriesgado que puedas buscar, pues eso, growth o tecnológicas o incluso emergentes que estén yendo un poquito mejor o incluso cosas más exóticas que perfil más equilibrado o conservador que, oye, te interesa tener una buena parte en renta fija. Yo creo que la gente no es conocedora de su perfil de riesgo en el momento que empiezan a invertir. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a invertir empiezan con muy poco capital. Empiezan con 100 euros, con 1000 euros. Les da igual perderlo, porque es un mes de trabajo. Pero ¿qué pasa si luego pasas a 100.000 euros? ¿Qué pasa si luego pasas a 1.000.000 de euros? Ya tienes otro perfil de riesgo, tienes que tener el mismo perfil de riesgo y para mí tienes que invertir igual desde tus comienzos hasta tus finales. O sea, tienes que hacerte ya a la volatilidad de tu cartera. Y yo creo que es un poco eso. La gente piensa que tiene un perfil de riesgo muy superior al que realmente tiene. Y ojo, espera, de un momento bien. Indexarse
no significa que tengas menos riesgo siempre, ¿vale? Cuidado. Claro, Es claro, decir, sí. como bien decía Francisco, versus stock picking es mucho más, es decir, tiene mucha menos volatilidad, teóricamente tiene menos drawdown, pero no necesariamente vas a ser, es decir, el S&P 500 se ha llegado a plantar a menos 50 y menos 60, ¿eh? Y hace no tanto tiempo. Por eso, bueno, creo que Warren Buffett decía que si no estás dispuesto a ver caer tu capital más de un 50% en un año, directamente no inviertas. En ese caso, compara renta fija con David y listo. ¿Y en qué nos está sugiriendo con esa pantalla compartida? ¿Que nos indexemos en Tinetor o...? No. Justo quería mostrarles, ya que estamos la a fin de comparativa. año, la comparativa del S&P 500 contra nuestros portfolios. De que un Básicamente, año. todos le ganamos casi. No, yo estoy a puntito. A mí Bitcoin me ha lastrado mucho, pero a poco que suba le gano. Claro, pero tenés unos días de changüí para terminar de ganarle. Pero ahora para empieza, que, el rally de Navidad, así que... Ojo Sí. que otro tema, no lo quiero abrir, pero otro tema es que, cuidado, el S&P 500 no es necesariamente el mejor benchmark para compararnos a nosotros, porque nuestros portafolios, por ejemplo, el mío sería más apropiado compararlo con un ETF global, tipo BT o BWRA, ponele. Javier tiene Bitcoin, ¿no? Entonces, contra el S&P 500 no es tan relevante compararse. Yo puedo decir que le gano para venderme, pero alguien que entiende le da igual. Te quiero igual, Francisco, pero ese es un gran punto, el benchmark. Pero es que normalmente por eso, cuando hablamos de indexado, es que podríamos tener tres programas diferentes para el tema de la indexación y el tema del benchmark. A ver, también lo mismo, está asociado al perfil de inversor, que decía también David que es complicado tenerlos. Es decir, un perfil de inversor, es decir, si tienes una cartera, pues lo que tú dices, que está un poco más de peso en emergentes, a lo mejor tienes un MSCI World. Una MSCI World junto, pues mezclado con un EM o con un, yo qué sé, ¿sabes? un bolsa de Hong Kong. Entonces. Sí. Sí, vaya, a ver, igual ahí vi que 12% hizo este año el MSCI World. Así que es que cuidado, ¿eh? Es una especie de trampa. El World no es todo el mundo. El World es solo desarrollados. Es el ACWI. No, el ACWI te refieres. Es el All Country World Index, el que tiene todos. El ACWI, efectivamente. Que el ACWI tiene como un 65% de USA versus el otro que tiene casi un 80%. Es muy diferente. Sí, correcto. Bueno, quiero decir que la idea que yo puse de 20% en cada uno, este año le ganabas al mercado, ¿eh? Ojo. Bien. Estupendo. Así me gusta que menos yo. Vamos a ver que quedan unos días. Ya en el próximo capítulo haremos un recap a ver qué es lo que pasa al final. Si te quieres venir, Francisco, por lo que sea, pues ya eres muy bienvenido, pero bueno, ya lo veremos. Bueno, yo creo que podemos meter para tema de análisis para 2026 qué perspectivas tenemos para el siguiente capítulo igual. Sí, el siguiente capítulo va a ser bastante divertido, pero bueno. Ya estamos cumpliendo la horita. La verdad es que lo hemos clavado, chicos. Cada día lo hacemos mejor el tema del control del timing. Muchas felicidades. Nos han faltado gorritos. A mí me han faltado las Crocs, nos han faltado gorritos. A ver, para la próxima semana os lo dejo por ahí, algunos gorritos o alguna cosa navideña. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido una hora maravillosa. Me ha encantado hablar de emergentes, me ha encantado hablar de diversificaciones, me ha encantado hablar del nuevo negocio indio que tiene por ahí Bonachea. O sea, de todo hemos hablado. Ha sido maravilloso, sin duda. Ya sabéis, like, subscribe, comentarios, por favor, decirnos de todo. Dar millones de gracias a Francisco. Muchas gracias, tío, por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. Vaya masterclass de emergentes que nos has dado. Tremendo. Unos buenos picks por ahí. Recordad, no son consejos de inversión. Y bueno, al resto os veo la semana que viene con más fuerza que nunca y espero algún gorrito por ahí, ¿eh? Espero algún gorrito. Bueno, que pasen una buena Navidad y espero que la semana que viene, cuando hagamos los gráficos, el rally de Navidad haya dado su fruto. Efectivamente, que nos vaya más al norte todavía. Pero bueno, dicho lo cual, muchas gracias a los 4 que estáis aquí. Feliz Navidad a todo el mundo. Feliz año si nos veis un poquito más tarde. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo.